mando un abrazo muy fuerte, espero que estén muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a hablar de las propiedades de la materia. Como hemos visto durante toda esta semana, todo lo que es el tema de química, vimos la historia de la química, usted pudo hacer su línea de tiempo y vimos algunas definiciones también que son importantes dentro de la parte de la química. Por eso es muy importante continuar con este trabajo. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la materia. Aquí tenemos dos grandes propiedades. En las propiedades de la materia tenemos a dos grupos, las propiedades generales y las propiedades específicas. Entonces se dividen las propiedades de la materia en propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son también llamadas las propiedades extrínsecas. Usted va repitiendo en su casa. ¿Ya? Son las propiedades extrínsecas. Y las específicas son las propiedades intrínsecas. Estos son los dos grandes grupos que tenemos. Dentro de las propiedades generales, ¿sí? Vamos a mencionar aquí que estas propiedades extrínsecas o generales que se llaman no permiten diferenciar una sustancia de otra. Ya vamos a ver algunos ejemplos. No permiten diferenciar una sustancia de otra, ya que todas estas también son comunes a todos los tipos de la materia, es decir, la materia que es extrínseca o la materia general se diferencia de las propiedades específicas y de las generales. ¿Por qué? Porque estas son comunes en todos los tipos de la materia, es decir, toda la materia tiene estas propiedades generales y nosotros no podemos diferenciarlas. Si es un líquido, por ejemplo, si es que es aceite o es agua, no podemos diferenciar estas físicas. ¿Por qué? Porque tanto el aceite como el agua, por ejemplo, tiene volumen, tiene masa, tiene peso, y esas son las propiedades generales, ¿sí? Las que sí se pueden diferenciar son las propiedades específicas. También tenemos dentro de las propiedades específicas, en cambio, como les había mencionado, las que sí se pueden diferenciar, estas son las que se diferencian una sustancia de otra. Yo les puse el ejemplo del agua con el aceite. En las propiedades generales, el volumen es un ejemplo de propiedad general. No se puede diferenciar entre el aceite y el agua, ¿no es cierto? Pero en las propiedades específicas sí podemos diferenciar eso. Y ya vamos a ver cómo, ¿sí? En las extrínsecas voy a mencionarles algunos. Por ejemplo, les había hablado del volumen, de la masa, ¿sí? Del peso. En las generales tenemos, por ejemplo, la masa. ¿Se acuerdan qué era la masa, chicos? ¿Qué era la masa? Es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Tenemos el volumen, es otra de las propiedades generales, ¿sí? ¿Qué era el volumen? La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Tenemos también al peso. El peso. ¿Qué era el peso? La fuerza en la cual el objeto es atraído hacia abajo. ¿Por qué se daba este peso? ¿Por qué la fuerza va hacia abajo y no hacia arriba? Por efecto de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, estas son las propiedades generales. Vamos a ver otras, ¿sí? Posterior a esta clase, veremos los conceptos de cada una de estas. Tenemos aquí la divisibilidad. Usted va repitiendo en su casa. Divisibilidad. Otra que es la fragilidad. Es otra de las propiedades generales de la materia. Tenemos la impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Vaya usted imaginándose qué es cada una de estas, porque sí ha de haber escuchado usted anteriormente estas palabritas. Tenemos elasticidad. Es otra de las propiedades extrínsecas. Porosidad. Porosidad. Como cuando usted sabe decir, me voy al spa para abrir esos poros. Porosidad. Tenacidad. Tenemos la inercia. Estos son las propiedades generales de la materia. Recordemos, por favor, estos tres términos importantes porque de estos tres vamos a hacer una tareita después. La masa,
Cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. Recuerde, por ejemplo, el estuche y el lápiz no tienen la misma cantidad de moléculas. ¿Cuál tiene más? El estuche, ¿no es cierto? Un lápiz tiene menos moléculas. El volumen. ¿Qué es el volumen? Ya no la cantidad de materia, sino la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Tengo aquí un ejemplo. En el caso del agua, ¿sí? En el caso del agua, ¿sí? Este es el volumen, este espacio que está ocupando. No cuánto de materia, sino el espacio que ocupa en este vaso. Sí, en este caso está ocupando hasta aquí, ¿no es cierto? Ese sería el volumen, ¿ya? Y tenemos por otro lado el peso también. Es la fuerza en la cual el objeto es atraído hacia abajo directamente, ¿no es cierto? Todos los objetos caen hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por efecto de qué? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Y en el caso de las propiedades específicas o llamadas también como intrínsecas, ¿ya? Aquí tenemos dos grandes divisiones. Tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. Aquí voy a dejar una incógnita para ver esto la próxima clase, ¿sí? Nos vamos a enfocar en las propiedades generales ahora. En la próxima clase vamos a hablar de las propiedades específicas. Vamos a ver las propiedades, cuáles son las físicas y cuáles son las propiedades químicas. Quiero ponerles un ejemplo rápidamente. En el caso, solo para que diferencie entre general y específica. En el caso de un vaso de agua, tenemos aquí el vaso de agua, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? Masa, ¿no es cierto? La cantidad de moléculas que tiene, en este caso, el agua. Podemos diferenciar el peso. Vemos que el agua va hacia abajo, no está hacia arriba, ¿sí? Y también aquí, por ejemplo, identifiquemos el volumen, ¿sí? Entonces aquí vamos a identificar el volumen, cuánto espacio ocupa, en este caso, este líquido en el vaso. Pero aquí quiero enfocarme en algo importante. Usted ahorita sabe que es agua porque yo le dije que es agua, pero a lo mejor es alcohol. ¿Cómo usted puede diferenciar que si es alcohol, si es aceite, si es agua? ¿Cómo se diferencia eso? Acuérdese, ¿cuál era la que sí podía diferenciar? En este caso, la específica. Estas sí nos permiten diferenciar. Tenemos las propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Son las que se observan o se miden sin cambiar la identidad y composición de la sustancia. A diferencia de las químicas, que sí cambia, en cambio, la composición cuando se mezclan con otros elementos. En las físicas teníamos, y ya habíamos hablado, de la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. También tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. En el punto de fusión es en cambio la temperatura que pasa de un estado sólido a líquido. Tenemos en el caso del hielo, ¿no? Es lo que sucede con el hielo, que es este se derrite y por tanto su temperatura va a cambiar de estado sólido a estado líquido, ¿sí? Otra de las propiedades físicas que tenemos es la dureza, ¿sí? La dureza es una propiedad que presenta un cuerpo cuando se resiste a ser rayado. Ahí, por ejemplo, podemos ver que se está rayando un objeto, ¿no es cierto? Una materia. Y si se resiste, obviamente es un material que nosotros lo llamamos que es un material duro, ¿no? Esta es otra de las propiedades. Otra propiedad que tenemos es la maleabilidad. Sí, maleabilidad. La maleabilidad, en cambio, es una propiedad que mide la capacidad que tienen algunos materiales, por ejemplo, para convertirse en láminas, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el cobre, el aluminio. Otra propiedad, en cambio, es la ductilidad. La ductilidad es una propiedad por la cual los metales se reducen, como por ejemplo podemos ver en la imagen, se reduce a un material más fino, como algo filamentoso, como un hilo, ¿sí? En alambres. Ese es un ejemplo de un alambre. Esa es la ductilidad. Por último tenemos las propiedades organolépticas. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? La palabra lo dice, de los órganos de los sentidos. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, texturas, colores, sabor, olor, sonido de la materia. Esas son las propiedades físicas. Ahora
Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas. A diferencia de las físicas, que ya vimos cuáles eran las físicas, ¿no es cierto?, que no se observaban en este caso un cambio en la composición de la materia, aquí sí se puede determinar que el comportamiento de las sustancias sí cambian cuando se ponen en contacto con otras. Las sustancias cambian o alteran totalmente su naturaleza. Aquí tenemos algunos tipos. La oxidación es una de estas propiedades químicas. ¿Qué es la oxidación? Es un proceso en el que algunas sustancias metálicas entran en contacto con el oxígeno en este caso, y es el oxígeno del aire o del agua, y reaccionan estas para formar una sustancia llamada óxido, ¿no? Entonces por eso se oxidan ciertos materiales. Otra de las propiedades que tenemos es la combustión. ¿Qué pasa en la combustión? Esta reacciona químicamente con el oxígeno y produce fuego. ¿Por qué? Porque es una cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, ¿no? Su resultado es el desprendimiento de energía. Podemos ver ahí que la forma en cómo desprende la energía es con luz, ¿no? Luz y calor. Este es el caso de la combustión del carbón mineral o leña. Otra propiedad química que tenemos es la descomposición térmica. Como vemos, por ejemplo, en esta imagen tenemos la descomposición térmica del azúcar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que mediante el calor, este es un proceso que experimentan las sustancias. Al calentarse sufren un cambio químico y se transforman en otras sustancias. En este caso se está transformando en otra sustancia. Y por último tenemos otra propiedad química que es la reactividad. ¿Qué es la reactividad? Esta es una propiedad que presentan algunas sustancias de combinarse. Tienen la capacidad, por ejemplo, de reaccionar con otras sustancias, se transforman en otras con características diferentes. Las sustancias iniciales se llaman reactivos, las finales se llaman productos. Ahora ustedes, chicos, vayan preparándose para que hagan su práctica de laboratorio en su casa.